buenos días, amados hermanos. Qué alegría que podamos empezar juntos abriendo la palabra de Dios para seguir aprendiendo de ella. Estoy emocionado del saber que el día de ayer arrancamos allí en la primera epístola de Juan. ¿Y por qué me emociona esto? Porque justamente hace 2 semanas atrás, más o menos, ya los jóvenes del Club Bíblico Sin Cadenas de nuestra amada Iglesia Bautista Betania de la Prensa habían ellos empezado a memorizar esta primera epístola. Ellos van memorizando día a día un versículo y cada sábado que se encuentran tienen que dar de memoria 5 versículos. El siguiente sábado ya son los 5 primeros y los 5 siguientes, 10 versículos, y así cada semana van tomándose 5 versículos nuevos y van agregando hasta memorizar toda la primera epístola. Qué desafío hermoso que tienen ellos de memorizar la palabra de Dios. Y hoy allí, estando en el capítulo 1 del versículo 5 al 10, el apóstol Juan nos va a desafiar a mantener nuestra comunión con Dios, porque el cristiano, el Hijo de Dios, puede mantener su comunión con Dios o puede perderla. Al desviar su mirada de Cristo, enredarse en otras cosas y termina perdiendo su comunión con Dios, y esto es algo triste. Por eso la palabra de Dios el día de hoy nos va a desafiar a mantener nuestra comunión con Dios. ¿Y qué es la comunión? La comunión habla de una situación en la que 2 o más personas comparten cosas en común. ¿Y qué cosas son las que el cristiano tiene que compartir en común con Dios? Bueno, aquí en el versículo 5 dice de la siguiente manera, lo leemos: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué significa que Dios es luz? Significa que Dios es absolutamente santo, absolutamente justo, absolutamente puro. Él no puede ver de manera favorable el pecado. De ninguna manera lo va a ver de manera favorable el pecado, por ninguna razón, porque Dios es luz, absolutamente santo, absolutamente justo, absolutamente puro. Y el cristiano, para tener comunión con Dios, entonces, él tiene que mantenerse en luz, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Vamos a ver rápidamente 5 cosas para que el cristiano pueda mantener su comunión con Dios. La primera, el versículo 6, dice de la siguiente manera: si decimos que no tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Para mantener la comunión con Dios, el cristiano debe de reconocer que es posible alejarse de la luz y comenzar a andar en tinieblas. Esto es posible, aun cuando soy salvo, aun cuando ya he sido rescatado de la condenación, aun cuando he sido traído de muerte a vida y he sido incluido en la familia de Dios y puedo tener comunión con Dios. De pronto es posible, sin darme cuenta, alejarme y comenzar a vivir una vida de pecado. El autoengaño, esto es posible. Qué importante es poder hablar con un hermano de la iglesia, un hermano maduro, y exponernos allí en sinceridad y preguntarle: ¿vos crees que estoy actuando lejos de la voluntad de Dios? ¿Crees que me estoy alejando de sus propósitos? ¿Crees que estoy andando lejos de la palabra de Dios? Y esto hacerlo en sinceridad, por ejemplo, un esposo y una esposa, ¿no? Entre cónyuges. Poderse llamar la atención: mira, me parece que lo que estás haciendo no está correcto delante de Dios. Y ser sensibles a este tipo de declaraciones nos ayuda a autoexaminarnos para ver si de pronto no nos estamos alejando hacia el pecado, nos estamos alejando de la luz y yendo hacia el pecado. Entonces, reconocer que es posible caer en el autoengaño, alejarnos de la luz y comenzar a andar en tinieblas. En segundo lugar, dice el versículo 7 de la siguiente manera: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para mantener nuestra comunión con Dios, debemos reconocer que si yo he sido perdonado, no ha sido por mis propios méritos, sino que el perdón de Dios lo recibí basado en la sangre que Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó en la cruz del Calvario, tomando mi lugar de pecador. No es por mis méritos que yo he recibido la salvación y he sido incluido en la familia de Dios, porque yo haya sido bueno, una gran persona, una persona muy amable, muy inteligente, con mucho conocimiento, o porque yo tengo la religión verdadera. No, la comunión
es posible únicamente porque recibí el perdón cuando puse mi fe en la obra de la cruz, en la sangre de Jesucristo, su Hijo. Por eso es que tengo comunión con Él. Por eso es que es posible que una persona pueda llegar a tener comunión con Dios. En tercer lugar, allí el versículo 8 dice de la siguiente manera: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Reconocer la verdad de nosotros mismos es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que ahora yo soy salvo, soy hijo de Dios, debo reconocer que en mí hay una naturaleza pecaminosa, hay una naturaleza malvada, hay una naturaleza depravada. El hecho de que yo haya sido salvo no implica que el pecado ha sido erradicado, sino lo que implica es que Dios impuso una naturaleza divina, implantó una naturaleza divina en mí, y esa naturaleza nueva, esa naturaleza divina me puede dar el poder, me da el poder para vivir en victoria sobre el pecado. ¿Sabe una cosa? Una cosa es el pecado, el que habla aquí el versículo 8, que se refiere a mi naturaleza pecaminosa, y otra cosa son los pecados. El apóstol Juan está haciendo una distinción entre el pecado y los pecados. El pecado es mi naturaleza pecaminosa, lo que yo soy como pecador, y los pecados son las cosas malas que hago, los males que cometo. ¿Y sabe una cosa? Lo que yo soy, esa naturaleza depravada, es peor que cualquiera de los males que yo jamás haya cometido. Es peor que los males que yo haya cometido. ¿Okay? Pero gracias a Dios, por Cristo Jesús, que murió en la cruz por mi pecado y por mis pecados. Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, quien me da la victoria. La naturaleza divina ha sido implantada y me puede ayudar a tener victoria sobre el pecado. En cuarto lugar, allí en el versículo 9 dice de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debo hacer? Reconocer la necesidad de la confesión para que yo pueda restaurar mi comunión con Dios. Confesar es decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado, de algo que yo cometo y que es pecaminoso, y Dios lo llama pecado. El hombre lo llama problema. Tengo un problema o tengo una debilidad. No, Dios lo llama pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrastrar todos esos pecados que tengo escondidos y exponerlos allí en campo abierto delante de Dios y llamar al pecado por su nombre. Ponerme del lado de Dios y odiar el pecado, rechazar el pecado. Lo confieso y me aparto. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces yo debo reconocer que la confesión es el camino que me lleva a la restauración de la comunión con Dios. ¿Okay? Y en quinto lugar, versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que hemos cometido actos de pecado. Si Dios nos ha dejado el camino de la confesión, entonces reconozcamos que sí hemos cometido actos de pecado. Cuando no reconocemos que hemos cometido actos de pecado, entonces le hacemos a Dios mentiroso, dice la Biblia. Porque Dios en su palabra dice una y otra vez que somos pecadores, que hemos pecado. Y de pronto nosotros decimos: no, yo no he pecado. Estoy de una manera frontal diciéndole a Dios: eres mentiroso, yo no he pecado. Y eso es peligroso, pues eso me aleja de Dios, eso corta mi comunión con Dios, interrumpe mi comunión con Dios. Entonces, a la luz de este pasaje, podemos ver que la vida cristiana, mi amado hermano, no se trata de vivir una vida sin pecado, sino de vivir una vida honesta, sincera delante de Dios. Y que cuando cometemos pecados, los traemos delante de Dios, los confesamos y nos alejamos de Él. Y de esta manera podemos mantener nuestra comunión con Dios. ¿Ok, mi amado hermano? Yo le animo entonces a que usted haga su propio autoexamen, su propia autoevaluación a la luz de la palabra, con honestidad, allí guiado por el Espíritu Santo, y entonces usted pueda vivir allí manteniendo una comunión diaria con Dios. ¿Ok? Le envío un fuerte abrazo, Dios me lo bendiga. El desafío para el día de hoy es: Satanás quiere mantenernos fuera de la comunión con Dios. Una de las maneras en la que lo hace es tratando de convencernos de que, una vez rota, será muy difícil restaurar nuestra comunión con Dios.
y que Él no nos perdonará por lo que hemos hecho. Esto simplemente no es verdad. Cristo ya ha pagado el precio por todos nuestros pecados y ya no estamos bajo condenación como lo dice en Romanos 8:1. Lo único que se requería del hijo pródigo para ser devuelto a su padre era que dejase la tierra extranjera y volver a él. La restauración fue inmediata y le fue concedida sin vacilación. Es así con nuestro Padre Celestial. La comunión está tan cerca como un apretón de manos. ¿Hay algún pecado que te niegas a reconocer delante de Dios? Concuerda con Dios hoy y acércate a Él. Él se acercará a ti de este modo. Santiago 4:8. Recuerda buscar aplicar el desafío de hoy en tu vida.